Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En Estados Unidos le atribuyen parte del triunfo de Trump al declive de la prensa tradicional y a podcasts como el de Joe Rogan. ¿Quién es él? En el Ecuador, el Ministerio del Trabajo ha suspendido de sus funciones por 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Qué hay detrás de la medida? En México hay polémica por la eventual reelección hoy en el Senado de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cuál es la razón? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 12 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Uno de los efectos de la victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris en Estados Unidos ha sido el cuestionamiento a la influencia de la prensa tradicional en ese país, es decir, a la legacy media, donde están The New York Times, The Washington Post, CNN o ABC News, entre otros. Frank Bruni, uno de los columnistas más leídos del Times y quien dicta clases de periodismo y política en la Universidad de Duke en Durham, en Carolina del Norte, acaba de poner el dedo en la llaga. Lo hizo en una entrevista en el programa Morning Joe del canal MSNBC. Bruni dijo que la prensa tradicional ya no es tan importante como cree, que la sigue solo un pequeño grupo, que hoy la gente se informa de 20 o 30 maneras y que Joe Rogan, que tiene un podcast de enorme audiencia, es más importante que cualquier periodista, que hay que oírlo para entender. I think all of us have to come to grips with legacy media is just not as important as it thinks it is. It is to you, it is to me. That's a relatively small group of people who rely on us for their information. And you have to go into the world as it is, not as you wish it to be. And basically the way people get information is shattered into 20, 30 different pieces. And so if you just look empirically at the numbers, Joe Rogan's more important than any of us. He just has a much bigger, hyper-connected audience that listens to his every word. So maybe listen to Joe Rogan and kind of understand, like, what is he talking about? What are the guests that he has on? What are the issues that they care about? Realize that the gravity of right-wing discourse is now taking place on X. It's not Fox. X is what matters. Elon Musk is now, I wrote about this yesterday, arguably the most powerful civilian in the history of the country. Bruni también dijo que el discurso de la derecha no está ahora en Fox News, sino en X, en lo que antes era Twitter, y que Elon Musk, el dueño de X y cuya fortuna al grabar este podcast era de $320.200 millones, es el ciudadano más poderoso en la historia de los Estados Unidos. No pocos le atribuyen parte del triunfo de Trump a la entrevista que el viernes antes de las elecciones le hizo Joe Rogan para su podcast The Joe Rogan Experience. Fueron 3 horas de conversación que en YouTube han sido escuchadas, ojo, casi 49 millones de veces. Solo por comparar, el 25 de octubre, el primer juego de la Serie Mundial de Béisbol entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles, el más sintonizado de la historia en YouTube, tuvo 15 millones de vistas. Y el podcast de Kamala Harris con Alex Cooper tuvo 687,000 descargas. Do me a favor, do you know Elon Musk? Yes. He endorsed me. By the way, he gave me the nicest endorsement, too. The tough. He said the country's going to fail. You should do the same thing, Joe, because you cannot be voting for Kamala. Kamala, you're not a Kamala person. I know you. I've watched you. I know him better than he is. You know what? Without speaking to you, I think I know you maybe almost as well as your wife. I have watched you for so many years. You're not a Kamala person. You're a Khabib person, but you're not a Kamala person. De esa forma, le pidió Trump a Joe Rogan su apoyo en el podcast.
El expresidente le dijo que Elon Musk ya lo había respaldado y bromeó al señalar que Rogan no era una Kamala person, es decir, una persona de Kamala Harris, sino una Khabib person en alusión a un deportista ruso. Pero ¿quién es Joe Rogan, que un día antes de las elecciones apoyó a Trump? ¿Quién es este hombre que parece haber sido decisivo en la victoria del expresidente en Estados Unidos? Llamamos ayer a una fiel oyente de podcasts, la periodista argentina Ushi Levy. Aunque quizás en América Latina no es un nombre tan conocido, Joe Rogan es una de las personas más influyentes hoy en Estados Unidos. Él es podcaster, él es periodista, es comentarista, es cómico, es un montón de cosas. Fue, por ejemplo, comentarista para la UFC, que es el campeonato de lucha extrema que se juega en Estados Unidos y que es una de las cosas más populares que hay. Rogan nació en New Jersey. De New Jersey pasó a vivir en San Francisco, también vivió en Florida y vivió en Boston, en donde estudió una carrera universitaria de la cual no se graduó. También en Boston empezó con el periodismo y comenzó con un stand-up comedy. En el año 2009 fundó el podcast The Joe Rogan Experience y para que entiendan un poco el tamaño del personaje, en el 2020 Spotify le pagó $200 millones por la distribución exclusiva del podcast. El episodio más visto, y digo visto porque es un video podcast, el más visto o el más escuchado es una entrevista que le hizo a Elon Musk en 2018. Estamos hablando de 69 millones de vistas. En ese podcast estuvo Donald Trump y no es un dato menor que no logró entrevistar a Kamala Harris. No porque la campaña de Kamala Harris no quisiera, sino porque lo que le pedían era que él se trasladara y él consideraba que era mejor hacerlo en sus estudios en Austin. Además le daban 1 hora de tiempo, pero él quería un poco más. La cuestión es que no se pusieron de acuerdo y finalmente no entrevistó a Kamala Harris. Un terremoto político sacude al Ecuador desde el pasado fin de semana. Explotó el sábado cuando el Ministerio del Trabajo, cuya titular es Ivonne Núñez, suspendió por 150 días de sus funciones a la vicepresidenta Verónica Abad. En ese lapso, la funcionaria no recibirá el salario. Según dice la resolución del ministerio, Abad incurrió en abandono injustificado de su empleo por 3 o más días laborales. El texto señala que ella no llegó a Ankara, la capital de Turquía, desde Tel Aviv antes del 1 de septiembre, como le había ordenado su gobierno. Abad tomó posesión de la vicepresidencia del Ecuador el 23 de noviembre de 2023 junto a su jefe, el presidente Daniel Noboa. 2 semanas más tarde, él la envió de embajadora a Israel y como estalló la guerra contra Hamas y Hezbollah, la transfirió a Ankara. El domingo, ella se pronunció. Ecuador se encuentra en una profunda oscuridad, enfrentando un ataque sin precedentes a su Estado de Derecho, a la independencia de poderes y a los principios de orden que nos definen como sociedad. Luego de tantos ataques ejecutados en mi contra por parte del presidente Daniel Noboa, sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas, con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas. Muchos creen que la suspensión de Verónica Abad obedece a que Noboa no solo no la quiere cerca, sino que espera que ella no lo reemplace mientras él hace campaña a la reelección. Por ley, él debe pedir una licencia del 5 de enero al 6 de febrero del próximo año. Los comicios presidenciales son 3 días después, el 9 de febrero. Si ningún candidato logra más de la mitad de los votos, habrá una segunda vuelta el 13 de abril. Noboa ha terminado el periodo que le correspondía a Guillermo Lasso, que renunció a la presidencia en 2022. ¿Qué hay detrás de la suspensión a Verónica Abad ordenada por el Ministerio de Trabajo en el Ecuador? Y sobre todo, ¿es esta una medida constitucional o no? Llamamos ayer a Quito al prestigioso abogado constitucionalista Rafael Ollarte. Absolutamente inconstitucional, más allá de la simpatía o antipatía que podamos sentir por la señora Abad.
En el caso de Ecuador, los vicepresidentes de la República tienen por función nata la de reemplazar al presidente de la República en casos de ausencia temporal, si el presidente se enferma u otra cosa, o en casos de ausencia definitiva, es decir, se muere, renuncia. Entonces ahí cumple el periodo. Pero mientras tanto, los vicepresidentes lo que hacen es cumplir los mandatos que le imponen los presidentes de la República. En muchos casos los tienen ahí esperando a que falte el presidente de la República. En el caso de Abad, que ha sido una vicepresidenta incómoda, incluso hasta opositora del presidente Noboa, el presidente Noboa se ha dedicado a hostilizarla. Le ha mandado a Turquía, luego a Israel, y claro, como no ha visto fórmula para sacársela de encima, lo que ha optado es que sea la ministra del Trabajo la que le sancione, siendo que la ministra del Trabajo ha reconocido que no puede destituirla, porque solo lo podría hacer la Asamblea Nacional, ha optado por suspenderla por 5 meses. Eso a la larga equivale a una destitución, y le explico por qué. Porque los casos de ausencia temporal solo pueden durar 3 meses. Si es que supera los 3 meses, la ausencia temporal se transforma en definitiva. De este modo, el presidente Noboa logra 2 cosas. Con la ausencia temporal de la señora Abad, ella no estará presente mientras el presidente de la República goza de licencia para hacer su campaña de reelección en la primera vuelta. Pero esa ausencia temporal se transforma en definitiva en febrero. Es decir, si es que el presidente Noboa pasa a la segunda vuelta, la vicepresidenta Abad habrá dejado el cargo, el presidente Noboa enviará una terna para que sea el Congreso o Asamblea el que designe a su reemplazo. De este modo, el presidente de la República ha logrado que una subordinada, la ministra del Trabajo, le saque de encima a la señora Abad, no a través de una resolución lícita, porque esa resolución solamente la podía haber adoptado la Asamblea Nacional o incluso un tribunal en ciertas condiciones, sino una simple funcionaria administrativa. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. En el Senado de México se ha previsto para hoy una elección importante, la de quien presidirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El asunto ha suscitado una controversia mayúscula. Para saber la razón, llamamos ayer a Ciudad de México al periodista político Mauricio Torres. México vive una semana clave en materia de derechos humanos y de la principal institución encargada de velar por su protección, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mejor conocida como CNDH, un organismo autónomo que realiza estudios, recibe quejas de ciudadanos, investiga casos y emite recomendaciones por violaciones en este campo. Si nada extraordinario ocurre, este mismo martes el Senado tomará una decisión para definir a la persona que encabezará la CNDH durante los próximos 5 años. Esta elección debe darse por mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de esa Cámara que tiene 128 integrantes. En la terna de finalistas están Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, Paulina Hernández Diz, una especialista en temas de género originaria del estado de Jalisco, y Rosario Piedra, la actual titular de la CNDH. El problema, y de ahí la polémica que vivimos, es que Piedra enfrenta numerosos cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos que se quejan del trabajo que ha realizado desde 2019 y señalan que ha sido cuando menos deficiente. Dicen que, por su cercanía con el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, que fue quien la impulsó para ser electa hace 5 años,
Piedra fue omisa en asuntos como los riesgos de la militarización de las tareas de seguridad pública, una tendencia que, si bien no empezó en el sexenio de López Obrador, se mantuvo e incluso se acentuó más, según algunos analistas. Piedra, además, fue de las aspirantes peor evaluadas por las comisiones del Senado que revisaron los perfiles de 47 personas. Según reconocieron algunos senadores, se decidió incluirla en la terna de finalistas por una decisión política. Así pues, el Senado, que tiene mayoría del oficialista Partido Morena, está frente a un dilema: elegir a una nueva persona para que encabece la CNDH o volver a dar un voto de confianza a Piedra para ratificar en el cargo, a pesar de las críticas en su contra y de que México vive una situación delicada en materia de derechos humanos, algo que se refleja en indicadores como que en el sexenio pasado se registraron más de 188,000 homicidios dolosos o que hoy se cuentan más de 117,000 personas desaparecidas. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Ayer se conocieron más funcionarios del nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. El senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, será el secretario de Estado. La representante por Nueva York, Elise Stefanik, la embajadora ante las Naciones Unidas. El representante por la Florida, Mike Waltz, el consejero de Seguridad Nacional. El exrepresentante neoyorquino, Lee Zeldin, será el director de la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Y Tom Homan, que ha anunciado la mayor deportación de indocumentados de la historia, será el zar de la frontera. Las aerolíneas estadounidenses American Airlines, JetBlue y Spirit Airlines suspendieron ayer sus vuelos a Puerto Príncipe, la capital de Haití, luego de que un avión de Spirit recibió varios disparos cuando hacía su aproximación al aeropuerto Toussaint-Louverture en horas del mediodía. El jet fue desviado a Santo Domingo, donde aterrizó sin problema. En Haití siguen operando bandas armadas y hay un descontrol general. El lunes fue nombrado otro primer ministro, Alix Didier Filsem. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer una serie de ayudas por 3.600 millones de euros para 40.000 trabajadores y 100.000 familias en la zona de Valencia, la más afectada por el temporal del 29 de octubre. Por otro lado, siguen los cuestionamientos al presidente de la Comunidad Valenciana tras saberse que el día de la tragedia, en medio de la alerta máxima, almorzó durante horas con una periodista, Maribel Vilaplana, a quien le ofrecía la dirección de la televisión regional. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos, chao, hasta la próxima.